Dimensiones éticas de los científicos. Es uno de los temas más complejos en cuanto a la ética y la ligada a la actividad científica se refiere. En el siglo XX, los cómics han sido uno de los mitos contemporáneos artísticos que reflejan ciertas características de la época. Todo arte es un mito que refleja miedos, esperanzas, pero sobre todo representa la historia de lo que sucede en su época. Los cómics, sobre todo a partir de los años de 1918 a 1939, y posteriormente empezaron a tomar la actividad científica como un tema central de sus tramas. Sin embargo, se ha retratado a los científicos como dementes, psicópatas o supervillanos. Casi, casi tener un doctorado en ciencias implica ser un villano, ¿no? El doctor Octopus, el doctor Doom, el doctor, etcétera, ¿no? Son malvados. ¿Por qué? Es una exageración, es una satanización, es una incomprensión de la actividad científica, o realmente están simbolizando de manera artística una realidad de lo que fue el siglo XX y lo que fue finales del positivismo del siglo XIX y qué tanto llega a nuestra época esta concepción. Empezaremos con una frase de Aristóteles. Sinelli. Iba a decir que lo de los científicos, como este clásico del científico que está loco, el científico loco, según yo, eso es como, de las manos de los cómics, yo recuerdo que eso es como antes, porque luego vino una era en donde ya se veía o sea, a los científicos en la cuestión tecnológica ya se les veía de manera más positiva. No necesariamente. Si te fijas en las películas actuales, siguen los supervillanos siendo científicos. O incluso que quieren dominar la tecnología, ¿no? Recuerda a los villanos de James Bond, por ejemplo, ¿no? Realmente ha sido al revés. A finales del siglo XIX, sobre todo por el positivismo, de 1840 a 1910, se vieron a los científicos como casi santos o héroes de la humanidad. Los santificaban muchísimo. Pasteur lo consideraban como un santo, Marie Curie la consideraron como una santa. No, es después de la Primera Guerra Mundial donde se transvalora la figura del científico a volverse un supervillano. Y continúa hasta la fecha, ¿no? Entonces vamos a ver que esto tiene un trasfondo de historicidad. O sea, no es una satanización a priori, no es un prejuicio como tal. Habíamos visto la ética a Nicómaco de Aristóteles. Entonces Aristóteles dice que somos a la vez padre de nuestro ethos y al mismo tiempo somos hijos de nuestro carácter. La cosa es que ethos en griego significa hogar y también significa carácter. Lo que dice Aristóteles es que somos padres e hijos al mismo tiempo de nuestro carácter. En la concepción de la felicidad como el bien supremo aristotélico, no puede haber bien si no se tienen varias virtudes, ¿no? Principalmente la magnanimidad, la templanza y la justicia, que conforman el arete. Entonces Aristóteles defiende que la virtud se alcanza por medio de la acción, es decir, somos lo que hacemos, no lo que decimos ni lo que pensamos. Para que alguien sea considerado virtuoso, debe cometer un acto virtuoso. Entonces, ¿qué son los actos que han cometido los científicos que los han considerado como no virtuosos? O al revés, que los han considerado como virtuosos. ¿Qué relación hay entre la ética y la actividad científica? Hay una concepción de que la ciencia es amoral.
considerando como que todo lo que se puede hacer se debe hacer. Marie Curie decía que la ciencia trata de cosas, no de gente, pero esta es una visión falsa. Es como si la ciencia fuera un sujeto autónomo, hiperracional, sin sentimientos, que estuviera fuera de las coordenadas sociopolíticas e históricas de una época. Y eso es totalmente mentira. Es cierto que las ciencias naturales, su objeto de estudio son las cosas, pero eso no significa que esté desligada de los eventos humanos ni de los prejuicios humanos, porque la ciencia no existe como sujeto. Los científicos son los que hacen ciencia y los científicos son gente. Por lo tanto, claro que la ciencia trata de y sobre la gente, porque la gente es la que hace la ciencia. Entonces, este concepto de la ciencia como amoral, pues es muy incompleto, ¿sí? No está justificado. Anaxágoras era un poco más sabio y entonces ya había pensado en una ética ligada al conocimiento. Anaxágoras dice que la ciencia daña tanto a los que no saben servirse de ella cuanto es útil a los demás. Es decir, por supuesto que los conocimientos son amorales por ellos mismos. Sin embargo, el humano cuando los utiliza les da una carga ética. Por ejemplo, en la tecnociencia ustedes pueden desarrollar un avión. El mismo avión puede servir como ambulancia para salvar vidas o para arrojar una bomba atómica y para destruir a miles de seres humanos. Entonces, el avión no es bueno ni malo, no es virtuoso o no virtuoso, es el uso que le das al conocimiento o a la tecnociencia en este caso, el que se va a valorar. Lo que nos vamos a preguntar en este tema es lo siguiente. ¿Podría ser que los científicos respecto a su actividad sean neutrales en lo referente a sus propias nociones de bien y de mal? Hay científicos que han defendido que lo que investigan simplemente es para conocer, fuera de las connotaciones negativas o positivas que podría tener ese conocimiento. Pero ¿eso es algo objetivo o solo es lavarse las manos para ser políticamente correctos, ¿no? ¿Realmente un ser humano puede ser neutral en ese aspecto? Siguiente pregunta. ¿Soporta el científico una responsabilidad especial como científico por el trabajo que hace o por los usos que hacen de ese trabajo? ¿Realmente el científico es tan inocente como para no estar seguro o intuir qué es lo que van a hacer con su investigación? ¿Son tan bobos algunos científicos? ¿O solamente fingen estarlo porque no les conviene? No lo sé. Un científico, por ejemplo, que trabaja para los ejércitos de un gobierno, ¿a poco no sabe lo que está haciendo? Sí, se puede justificar diciendo que él simplemente está haciendo ciencia básica y que no es responsable del uso que hacen de ese trabajo. Pero sería una actitud un poco hipócrita o naif, una falsa inocencia, ¿no? Ahora, si la tecnociencia es poder, entonces el científico sí soportaría una responsabilidad especial, porque no es lo mismo ser un científico que lavar trastes por el uso del conocimiento que puedas generar. El científico debe buscar respuestas a sus preguntas de investigación sin importar las consecuencias para otros humanos. La bomba atómica, la energía nuclear, ¿se desarrolló de forma inocente? ¿O simplemente como una maravilla técnica que valía la pena explorar, como dijo Oppenheimer? Hay circunstancias en que sus responsabilidades como ciudadano trascienden sus obligaciones como científico. Por ejemplo, Fritz Haber, el
químico que desarrolló las primeras armas químicas en la Primera Guerra Mundial, decía que un científico se debe a la humanidad en tiempos de paz, pero a su país en tiempos de guerra. Entonces, para él, esta circunstancia como ciudadano trascendía sus obligaciones como científico. El científico puede ser un patriota o un nacionalista, peor aún, o se debe consagrar a la humanidad. Hay científicos humanistas, hay científicos antihumanistas, pero no por eso dejan de ser científicos, ¿no? Hay algo especial en la empresa científica que le hace un modelo deseable de ser copiado por una sociedad. Las éticas que nacieron del positivismo se basan en que el científico es un ser excepcional y tan racional que toda una cultura debería guiarse por preceptos o conocimientos científicos. ¿Esto sería una utopía? ¿A dónde nos llevaría? Y la última pregunta es de Ernesto Sábato, que fue físico matemático y renunció a la física por no estar de acuerdo con el desarrollo de las bombas atómicas y se convirtió en uno de los mejores escritores del mundo. Ernesto Sábato, en un ensayo que se llama El Uno y el Universo, plantea la siguiente pregunta. ¿Podría una sociedad científica extraer el calor y la belleza que idealmente existen en la profundidad de la experiencia humana? Bien, a continuación trataremos de ir contestando todas estas preguntas con su consabido ejemplo histórico político. Empezaremos analizando a qué nos referimos cuando decimos algo o designamos algo como ciencia. Hay tres conceptos posibles. Ciencia como conocimiento, como lo indica su etimología. Ciencia como búsqueda del conocimiento, que sería ya la actividad que indicaría que solo sería científico los conocimientos nuevos o la investigación. Y la ciencia como actividad social. Entonces, aquí como estamos viendo ética, tenemos que tomar el tercer concepto. La ciencia es una actividad operativa que se lleva a cabo en investigadores que compiten entre sí. Esta es la definición de ciencia de Gustavo Bueno. Pero si esto es cierto, los investigadores son humanos. Y no solo son humanos, son hombres. Y al ser hombres, entonces están inmersos en una nación, un país, una comunidad social que tiene moral por un lado y una ética por otra que puede ser igual o no a la moral de la propia comunidad. Es decir, si trabaja en centros de investigación, esos centros también pueden tener su propia moral, sus propias normas, sus códigos, sus reglas. Entonces el científico estaría, por un lado, ligado a la moral de su centro de investigación y por otro a la moral de su nación o a las leyes. Pero no solo eso, el científico al ser un hombre, pues puede estar bajo el influjo de una ideología política, puede tener sus preferencias políticas, también puede ser un hombre religioso o no. Por lo tanto, es un ser humano lleno de prejuicios. Los científicos no son seres de bronce, no son computadoras heladas, tienen pasiones, amores, odios, son gente traicionera u honrada, de fe o infiel, como cualquier otro ser humano. Tienen defectos, defectos de carácter. No porque domines una actividad quiere decir que seas un erudito en todas. Un científico que es experto en proteínas puede ser un ignorante de la música, puede ser un ignorante de las matemáticas. Todos nosotros somos ignorantes, ignoramos cosas. Entonces, un científico es tan humano como cualquier otro hombre que se dedique a otro oficio y está lleno de pasiones. Y esto provoca conflictos. Donde hay dos humanos, ya hay un conflicto. Ahora imagínense donde hay 4, donde hay 14, donde hay 28, donde hay 100 humanos. Los conflictos se van multiplicando y todo conflicto es ético, excepto los de la salud. Piensen, todos sus problemas son éticos. ¿Sí, Mabel?
Iba a preguntar, entonces, en un mundo ideal, en un mundo de maravillas y donde todo es como debe de ser, significaría entonces que la gente de ciencia tendría que ser, aparte de súper racional como computadora, tendría que ser desapasionada, o sea, no tener pasión. Efectivamente, porque la razón supera la pasión en un mundo utópico, como lo pensó Francis Bacon, por ejemplo, en la Nueva Atlántida. Pero esto nunca va a suceder. Los científicos son personas, pues, que tienen egos gigantescos, ¿no? Y se puede Que hacer ciencia sin ambiciones. pasión. O sea, bueno, ¿puedes tú ser un científico sin pasión? Evidentemente serías un mal científico, porque no tendrías esa pasión, ese dolor, ese patos en la búsqueda de un conocimiento como tal. Entonces, sí, eres humano, no puedes no tener pasión, evidentemente, porque no somos robots. Pero eso implica un montón de dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, plagios, robarle a tus alumnos sus investigaciones, robarle a otros colegas sus investigaciones y no citarlos, inventar datos, falsificar datos, cucharear datos, mandar a asesinar a un rival, como lo hicieron Charles March y Drinker Cope, desprestigiarlo por medio de periodicazos o calumnias o difamaciones. A veces los centros científicos se vuelven mafias de poder y entonces la ciencia es un aparato ideológico de Estado y se liga a la política. Y donde hay política hay poder y por lo tanto dinero y corrupción. Entonces se van multiplicando, multiplicando como todos los oficios, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, entonces vamos allá. Vamos a analizar que a partir del racionalismo moderno, es decir, de la época de Descartes hasta la fecha, muchos filósofos han tenido la ambición de fundamentar científicamente la ética y convertirla en moral. Ya sea fundamentar la ética de manera científica o utilizar conocimientos científicos para fundamentar una ética. Un ejemplo que ya vimos en el curso es el de Spinoza. En 1677 publicó su libro Ética demostrada según el orden geométrico. La ética de Spinoza, cuya principal tesis es entender antes que juzgar, se basa en una racionalidad en todos los frentes, como si el hombre tuviera que ser racional, ¿no? Pero esta racionalidad tenía que tener una lógica geométrica, una lógica matemática, basada en Euclides y Descartes. Recuerden que el método de Descartes era geométrico. Por eso, si ustedes leen este libro, los aforismos son pequeños axiomas éticos, como si fueran axiomas geométricos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una ambición de fundamentar científicamente la ética desde el punto de vista geométrico. Ya vimos la ética de Spinoza. Y bueno, algo que se me pasó decirles es que efectivamente el gran conflicto ético es entre el ser y el deber ser, porque Nelly Mabel dijo, los científicos deberían ser. Claro, eso es lo que deberían ser, pero una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que debería ser. Ese es el gran dilema ético. ¿Somos lo que somos o somos lo que deberíamos ser? Conflicto entre ética y moral. En 1739 David Hume presentó su Tratado de la Naturaleza Humana, que también ya lo vimos, ¿no? Que es una tentativa de introducir el método de razonamiento experimental en los problemas morales. David Hume trató de basarlo en el sistema matemático de Newton, ¿no? En coordenadas de sistemas que se pueden describir matemáticamente hasta llegar a ciertas leyes. Y a lo que llegó David Hume, pues fue a una especie de antiutopía,
a un descaro, ¿no? Que nos dice que el ser humano, si quiere ser moral, debe ser hipócrita, porque de otra manera no puede corresponder a su propia naturaleza competitiva. Bueno, este también ya lo vimos. Y en 1879, ya plena época del positivismo, aparece Herbert Spencer, que es uno de los padres de la sociología moderna, uno de los maestros de Charles Darwin. Publica su libro Información sobre la ética, que indicaba la apremiante necesidad de establecer reglas de conducta sobre una base científica. Y eso lo basó en la teoría de la selección natural de Charles Darwin. El propio Darwin, en sus últimos escritos, trató de mostrar que el desarrollo de la moral humana pues tenía que ver con la ética, con el ethos, con la etología, con el comportamiento animal. Por lo tanto, las reglas morales que hace el hombre son producto de una evolución biológica. Entonces Spencer, en este libro, dice que hay que establecer reglas de conducta sobre la base evolutiva o biológica de cómo es el ser humano. Este es un antecedente interesante de la psicología evolutiva, donde va a tomar al hombre como un animal más entre todos los animales y a través de desentrañar su propia conducta, ver qué moral puede quedar con la naturaleza animal del hombre. De aquí derivaron muchas corrientes, una de ellas es el darwinismo social, que fue duramente criticado por un biólogo llamado H.W. Wells, H.G. Wells, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, que hizo una novela que la analizaremos cuando veamos Frankenstein. La novela de Wells se llama La hija del doctor Moreau, donde justamente critica estas tentativas de enseñarle reglas éticas a los animales, ¿no? En este caso, el hombre es un animal más, por lo cual diseñar una moral adecuada a su animalidad es casi una contradicción. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciencia y ética, esto designa la ética de la ciencia, a saber, los problemas éticos que encuentran los investigadores en el seno de una institución consagrada a la investigación de un conocimiento universal y objetivo. Todos estos problemas éticos que se plantean por la existencia misma de la ciencia como institución, ya sea problemas éticos o morales, derivados de las propias consecuencias de sus conocimientos, como de las relaciones entre los científicos como seres humanos. Por ejemplo, acosos sexuales, conflictos de intereses, robo, plagios, etcétera, ¿no? O todo lo que estudia la bioética, ¿no? Desarrollo de armas biológicas, desarrollo de armas químicas, fármacos, etcétera. Entonces nos va a complicar muchísimo la cosa. Empezaremos primero con la utopía. Vamos con el mundo ideal. La actividad científica idealizada. Sobre todo fue a partir de mediados del siglo XIX, con las filosofías de Augusto Comte. Pero eso ya viene desde la Ilustración francesa, unas décadas antes, con escritos como los de Condorcet. Entonces, esto es la base del positivismo, el iluminismo, los ideales de la Ilustración, que han llegado a nuestros días a conformar algo que se conoce como cientificismo, que es justo lo que dijo Mabel, es decir, lo contrario de suponer que los científicos son malvados, es suponer que los científicos son buenos o que la ciencia es intrínsecamente buena. Uno de los primeros en desarrollar esta cuestión fue Francis Bacon. A Bacon lo vimos en metodología, ¿no? El barón de Verulamio, uno de los principales promotores de los francmasones ingleses en el siglo XVI y XVII, pues él
pensó en que la filosofía natural, que llamamos ahora ciencia, debería ser operativa para beneficiar la vida del hombre y dotarla de riquezas. Es decir, el fruto del conocimiento debe tener una justificación práctica. Esto lo escribió en Advancement of Learning de 1605. Y toda la filosofía de Bacon va a girar en la justificación práctica de la ciencia como actividad. Para él, todo estudio de la naturaleza tiene que estar al servicio del Estado. Por eso los francmasones y varias sectas de aquella época, poco a poco fueron transformándose en institutos de investigación científica, como la Royal Society en Inglaterra. Y sus miembros fueron ligados a la corona, el parlamento, para que sus conocimientos sirvieran contra la guerra en España, contra el Imperio Español, por ejemplo. Y aquí empiezan los gobiernos europeos a generar becas e institutos pagados por los estados. Y esto llega hasta nuestros días, ¿no? La gran investigación científica, es decir, la gran ciencia, piensen la bomba atómica, el desarrollo del programa Apolo, las armas biológicas, están ligados a los gobiernos. No pueden estar solamente en la iniciativa privada. Es muy difícil que hagan ustedes investigaciones de gran calado de manera de espaldas a un Estado, ¿no? La idea de Bacon es el progreso. Los conocimientos científicos van a hacer que el hombre cada vez sea mejor, porque conocimiento es igual a saber y el conocimiento es poder. Entonces, la antigüedad para Bacon fue escasa de conocimientos, la modernidad es progreso. Piensen ustedes en dos epidemias. La epidemia de la peste negra, en la del siglo, porque ha habido muchas, ¿no? Pero la del siglo XIV en Europa, y la actual epidemia de COVID-19. A pesar de que ha habido mortalidad en las pandemias, pues la mortalidad en la del COVID hasta ahora, la letalidad ha sido mucho menor que en la peste negra legalmente. A pesar de que es un virus de RNA que muta muy rápido y que ataca los pulmones, bueno, la peste, la Yersinia pestis, es una bacteria que también ataca los pulmones, ¿no? Es la peste neumónica. Sin embargo, la letalidad es bien diferente por los avances que tenemos en la actualidad, ¿no? Se desarrollaron vacunas en menos de un año. Nunca en la historia de la humanidad había pasado eso. Eso es un récord impresionante. Gracias a todos los avances en ingeniería genética que tenemos. Incluso lo más fuerte de la epidemia, con la máxima letalidad, pues había higiene. Se sabe ya de virus, se sabe de bacterias, tenemos microscopios electrónicos de barrido, tenemos agua potable, agua corriente, jabones. En aquella época no había jabones, no había agua corriente, no se sabía nada de bacterias ni virus, no había microscopios, no se sabía nada de parasitología, virología, ni siquiera se sabía que existían esos bichitos, las bacterias, y menos los virus. Creían que era porque Alá estaba enojado, porque Dios estaba castigando, porque eran los judíos, porque eran las brujas, ¿no? Entonces, realmente lo que dice Bacon es cierto en ciertos aspectos. O sea, materialmente sí ha habido un progreso debido a la tecnociencia, no podemos negarlo. Pero eso significa que ética o moralmente los humanos somos mejores ahora. No necesariamente. Seguimos siendo cavernícolas con celulares. Simplemente el progreso es material, pero no significa que sea moral o ético. Pero vamos a discutir más adelante eso, porque ha habido filósofos que creían que el progreso tecnológico iba a llevarnos a un progreso ético también. La base de esta filosofía es que no hay que interpretar a la naturaleza.
Los intérpretes de la naturaleza eran los escolásticos. ¿Se acuerdan? Que al tomar a Aristóteles justificaban sus religiones como el Islam o el cristianismo, diciendo que la naturaleza era una simbología de Dios, era la prueba de Dios. Por lo tanto, el león representaba la corona, la nobleza, la zorra representaba pues a los ladrones, ¿no? La astucia. Los animales no eran animales, eran símbolos. Lo que pide Bacon es destruir la escolástica, irnos a la experimentación y conocer la naturaleza tal cual es y simbologías, pero para dominarla. De hecho, Bacon utilizó naturaleza vejata en latín, es decir, hay que violar a la naturaleza para dominarla. Y una vez que dominemos a la naturaleza, el hombre será el amo del mundo. Por lo tanto, esto es la razón estoica. Lo mismo decían los estoicos, una razón teleológica en la que el hombre iba a dominar a la naturaleza y se iba a volver Dios. En uno de sus últimos libros, el Novum Organum, llamado Indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza, la tesis de Bacon es que el conocimiento en sí mismo es poder, que es algo que ya se ha sabido desde las antiguas culturas, ¿no? Los sacerdotes egipcios tenían un saber esotérico matemático porque es poder, ¿no? Los ingenieros eran iniciados para que el pueblo no pudiera saber cómo construir las cosas. Pero ya como un programa filosófico se unió a un programa político. Los iluminados. La razón como poder político para poder dominar el mundo al dominar la naturaleza. Bien. Y esto se ve reflejado en su obra utópica o de ciencia ficción llamada La Nueva Atlántida. Recuerden, grandes edificios, naves voladoras, una Atlántida, una civilización de seres hiperracionales, avanzadísimos, con la mejor tecnología. Pero estos hombres que se llaman los constructores de la luz no quieren quedarse solo en la Atlántida, sino que quieren llevar este modelo social a todo el mundo. Sociedad ideal avanzada establecida en todo el mundo y regida por un grupo de sabios, geómetras y astrónomos. La idea de que el hombre más inteligente debe gobernar aparece ya en la República de Platón. Platón dice que el filósofo es el que debe gobernar, es el que debe decirle la noble mentira al pueblo, es el único que puede mentir por el bien de los ciudadanos, el más sabio. Bien, lo retoma Bacon. Recuerden que la Atlántida aparece primero en los diálogos de Platón, como un mito del antiguo Egipto, por eso se llama la Nueva Atlántida. En la Nueva Atlántida, Bacon sostiene que la armonía entre los hombres puede alcanzarse mediante un control de la naturaleza que les facilite los medios precisos para su vida. La tesis es que un mundo construido por la razón debe ser perfecto. El modelo del gran sabio gobernante pues es el rey Salomón de la Biblia, el más sabio de los reyes, ¿no? Un Salomón debe gobernar. Cuando Platón dice que el filósofo debe gobernar, se refiere a él. Recuerden que Platón llegó a ser pues parte de una rebelión, un golpe de estado. Él mismo quiso ser tirano, no lo logró y lo esclavizaron incluso a Platón, ¿no? Bueno, Francis Bacon a lo mejor tenía poder político Francis Bacon, de hecho fue acusado por corrupción, le fue muy mal después con el rey Jacobo I. Pero pues era un político de alto nivel, Francis Bacon, ¿no? En Los Simpson hay un capítulo donde se burlan de esto, ¿no? Lisa está harta del alcalde y de los políticos que son tan tontos, se parecen a países que ustedes ya saben cuáles son. Y entonces quiere que los gobierne un grupo de gente inteligente, porque ella piensa en una utopía que la inteligencia tiene que ver con la buena gobernabilidad. Y entonces, pues, llaman a un gabinete, a una abeja mexicana y a un científico loco. Y ellos traen a Stephen Hawking.
Entonces Stephen Hawking va a ser el nuevo rey Salomón de Springfield. Y bueno, todo se va al demonio porque tampoco sirve, se están burlando de eso, ¿no? No porque alguien sea muy inteligente quiere decir que es buen gobernante. Pero la utopía de Bacon va más allá. ¿Sí, Nelly Mabel? Pero no se supone que también era el rey Salomón el que tenía como un libro y que tenía pactos con demonios y cosas así. No, no recuerdo eso. No sé. Sí, el libro del rey Salomón, donde se supone que... Ah, ya. Es que no entendí tu pregunta. Ah, Ah, ya. Hay uno que se llama Grimorio del Rey Salomón, que fue muy famoso en la Edad Media, pero pues ni es de él, así se lo atribuyen. Porque en la mitología hebrea y después islámica se atribuye que el rey Salomón, pues, era un gran mago y se dedicaba a encerrar demonios en piedras preciosas o anillos. Entonces él tenía claves para liberar a los demonios. Se llaman las clavículas del rey Salomón y se volvieron grimorios o libros satánicos o de magia negra muy importantes en la Edad Media. Pero es una leyenda, ¿no? Sí, muy bien, es el rey Salomón. okay. Dicen los constructores de la luz de la Nueva Atlántida, deseamos tener luz de los descubrimientos realizados en todos los lugares del mundo. El fin de nuestra fundación es el conocimiento de las causas y movimientos secretos de las cosas, así como la ampliación de los límites del imperio humano para hacer posibles todas las cosas. Lo que hacían idealmente en la Nueva Atlántida era experimentación con plantas y animales, manipulación biológica, laboratorios de óptica y acústica, submarinos, naves voladoras, cinturones para nadar. Tenían un laboratorio de movimiento perpetuo y armas químicas. 1620, inicios del siglo XVII. Bacon te está hablando de todo esto. En la actualidad tenemos todo esto. Excepto el laboratorio de movimiento perpetuo, que eso parece que no se puede por las leyes de la física, todo lo demás ya lo han hecho los humanos. Por lo tanto, sí ha habido un progreso en este sentido. Iluminismo 1, religiones 0. En la época de Bacon en inglés no existía el concepto científico. El concepto científico lo inventó William Wehler. Por lo tanto, Bacon a los iluminados no los llama científicos, intérpretes de la naturaleza, que son los que sintetizan los experimentos en observaciones, axiomas y aforismos de magnitud. La idea que se va a recuperar por el determinismo newtoniano y después con el demonio de Laplace, un determinismo fuerte, recuerden a Leibniz, es que si tú conoces las causas de algo, decir los efectos. Por lo tanto, entre más científicos haya, habrá más conocimientos y podremos hacer predicciones más seguras. Los intérpretes de la naturaleza harían predicciones verosímiles de enfermedades de animales dañinos, años de escasez, tempestades, terremotos, grandes inundaciones, cometas, las temperaturas del año y otros fenómenos diversos. Por consiguiente, les aconsejamos acerca de lo que deben hacer para evitar los males y remediarlos. Aquí tenemos dos dimensiones, una muy idealista, que es un pensamiento mágico de causalidad, de que conociendo algo tú puedes predecir, ¿no? Y al predecirlo, puedes aconsejar, pero ¿a quién? A los reyes, a los gobernantes, a los gobiernos. Por lo tanto, el científico debe trabajar para el Estado o estar ligado al gobernante para aconsejar bien. Aquí ya tenemos una utopía política tecnocrática. Kratos, poder, tecne, arte, tecnocrático, la tecnología del poder. Bueno, muchos piensan en la actualidad lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, pues van a querer que sus investigaciones científicas sean leído por los que toman decisiones, ¿no? Por los políticos que les hagan caso para tomar decisiones. Pero entonces,
ustedes están asumiendo que están descubriendo cosas que pueden predecir cosas, ¿no? Es una utopía muy interesante. Quieren ligarse al poder político. Bueno, eso fue una probada y fue Bacon. Entonces, aquí acabamos la primera parte del tema.